gustaría invitarlos a reflexionar y a compartir con nosotros las visiones y ideas que ustedes tengan respecto a lo que es el desarrollo y las posibilidades de desarrollo museográfico que puede tener este inmueble. Como espacio de memoria, no solamente está el cómo vamos a contar una historia, sino también ver cómo la vamos a operar, esa historia dentro del espacio físico. En ese sentido nosotros planteamos que era muy necesario contar con espacio para la administración, espacio para investigación, espacio para extensión, y yo creo que naturalmente en el uso que se ha ido dando, estos espacios han ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Por otra parte, el cómo nosotros abordamos este recorrido museográfico, cómo lo dimensionamos como una ruta de memoria, que ha sido basada principalmente en los testimonios de los sobrevivientes de Londres 38. Lo que estamos entregando a través de esta propuesta son distintas fuentes de conocimiento y de elaboración que te permitan realmente empaparte de lo que fue, lo que se vivió aquí en Londres 38 y lo que significó para digamos, durante todo el proceso de la dictadura. ¿Quién mejor para contar esta historia que los propios sobrevivientes? ¿De qué manera podemos preservar, como les decía inicialmente, a esas generaciones que existen hoy día en Chile que no han tomado jamás conocimiento de lo que aquí sucedió, o de las que vendrán, que poder capturar ese conocimiento de primera mano? O sea, yo estuve aquí, y ustedes hoy día, por favor, escúchenme. Esa voz silenciada durante muchos años es un retorno a la raíz profunda de lo que aquí se vivió. Y eso es lo que nosotros queremos entregar. La veo la propuesta, que puede ser interesante por sí misma, pero en mucha contradicción con el proyecto nuestro. Lo veo muy opuesto, por decirlo de alguna manera, en tanto está muy centrado sobre lo que nosotros tanto debatimos. Tengo la sensación de que, por ejemplo, hay cosas que distraen más que colaboran. Si bien creo que hay un hilo, de repente tengo la sensación de que hay cosas que hacen más efecto y en el fondo generan ruido de la experiencia que queremos que la otra persona conozca. Llevo 20 años en Santiago, soy de Concepción originalmente, y nunca había estado en este lugar. Lo confieso, claramente. Y mi primera impresión es que siento que es un lugar precioso, tremendamente turístico, en términos de la formalidad del espacio y la arquitectura. Y claro, entonces uno llega a este lugar y todo se mimetiza inmediatamente con el entorno. Y eso es lo que me llama la atención, que hay que hacer esa primera distinción del fuera y el dentro de este proyecto. Y por lo tanto siento de que una visión del dolor, del horror, como tú planteabas, que simplemente se remite a reeditar, y de hecho a esa me parece más doloroso reeditar, de la forma que se reedita, y no tratar de establecer una conversación y una invitación a un lugar. ¿Cómo podríamos hacer? Y creo que Nuri, tú planteas muchos elementos interesantes visuales que van tratando de transportar. Veo ese sentido en la propuesta, el transportar. Pero ¿cómo lo hacemos para que se percaten de lo actual de la situación? Y no solamente vayan a tener que decir, bueno, saquemos el polvo a Londres, la vamos a visitar un día, tengo mi momento de contención, de tremendo, si fue terrible lo que pasó, y luego dejo la calle, paso al frente, me tomo un lindo café en el hotel y siento que esto ya es pasado. Observo una preocupación legítima en la mayoría de las personas que intervinieron de evitar que la museografía de este proyecto ponga el énfasis en el horror en sí mismo. Nosotros creemos que hemos hecho una propuesta muy atractiva, muy novedosa, con recursos tecnológicos que hoy día están disponibles y necesarios,
y se trata de que el contenido ajustarlo de modo que cumpla con los propósitos que la mayoría de las intervenciones de hoy día hicieron presentes. Nos parece interesante también conocer la experiencia del Museo de Cañete. El año pasado conocimos la experiencia de lo que era el IEM y que vamos a seguir también trabajando con ellos. Y por eso invitamos a la señora Juanita Payelé. Yo tomaba la micro en Cañete y me iba al museo y siempre conversaba con la gente que iba en él. Un día me preguntaba uno, ¿y usted dónde trabaja? Yo trabajo en tal parte. Ah, ya me dijo. ¿Usted lo conoce? No, me dijo. Que yo pensaba que cada vez que pasaba por aquí, por la carretera, el museo imponente, grande, una cosa bien atípica dentro de todo lo que hay ahí. Decía, ¿qué jutre será el que vive en esa carretera? A ese extremo el museo era bastante alejado de la gente. ¿Ya? Olvídense de la gente mapuche. Ahí me contaba una lama de ella que me decía, la primera vez que nosotros quisimos usar el museo para nuestros fines, la directora nos pidió no sé cuántas cartas, ¿ya? Y se las trajimos y vinimos a la semana siguiente y dijo, vengan la semana siguiente, no me dan la respuesta. No había respuesta, o sea, nos tramitaban una y otra vez. Entonces no teníamos ninguna posibilidad de poder traspasar los muros de este museo. ¿Ya? Y en base a esas conversas nosotros hicimos las primeras evaluaciones de la situación del museo, o sea, una de las tantas que había muchas otras. Nosotros hicimos un trabajo dentro de lo que es la apertura del museo, de poder que las comunidades mapuche pudieran empoderarse un poco, por ponerle un nombre de los espacios. Un día fueron a la oficina un grupo de lamas, hermanos mapuche, que me pidieron el espacio para poder instalar ahí su zona virtual. Desde esa época hasta hoy día se han hecho más de 10 miniaturas en el museo. Así que de alguna manera el museo ha sido abierto y la gente hoy día sabe que tiene un espacio para ese tipo de eventos. Porque la visión nuestra es la cultura mapuche viva y vigente. Porque el museo en este momento es un museo testimonial. Y esa es la prioridad. Que la misma gente habla de sus cosas. Ya no habla el arqueólogo ni el antropólogo. Obviamente que tenemos algunas investigaciones que pueden constatar, pero también están principalmente el testimonio de toda la gente. Un poco la demanda nuestra respecto de la museografía o de qué hacer con la casa es qué hacer con un espacio para que ese espacio y los dispositivos y herramientas que ese espacio contenga permitan producir palabras, o sea, permitan nombrar la experiencia, permitan recrearla y elaborarla permanentemente con los actores del presente. Yo creo que esa similitud respecto, por lo menos en términos de aspiración o de objetivo, establece una sintonía con la experiencia del Museo de Cañete y en donde justamente los desafíos de encontrar cuáles son esas formas participativas para ir recreando la experiencia y no congelarla. El tema del conflicto, de los años de represión y lo que pasa hoy día, ustedes tienen un cierto estatus dentro de la sociedad nacional, a diferencia de nosotros. Nosotros hemos tenido conflictos del año 1550 y tanto, hasta hoy día. El conflicto no solamente pasa porque te apaleen, porque te ejecuten, el conflicto es mucho más que eso. El conflicto tiene que ver cómo caminas en la calle, cómo te presentas, cómo hablas. A pesar de que esto no es un museo sobre los mapuches, sino que parece ser un museo de los mapuches, ¿no? Que también es sobre, pero que es de, donde hay un sujeto activo, que es el sujeto mapuche que aparece ahí, que se toma la palabra, que se toma el espacio y que habla en él y que habla a través de él. Pero llevando esa pregunta al contexto de Londres, ¿quién sería ese sujeto aquí? ¿O quiénes serían esos sujetos? Porque, claro, uno podría decir,
y que es quizás la respuesta como más convencional en este tema, entonces serían las víctimas de la tortura las que hablan aquí, pero yo entiendo que esa no es la idea, ¿no? O sea, que la idea no es cerrarlo a eso. Digamos, la conclusión importante es seguir reflexionando respecto de cómo hacemos más explícita nuestra concepción de sitio de memoria que queremos para este espacio y desde este espacio para la interacción con el exterior como parte de este espacio y como este espacio parte también del exterior. Entonces seguir esa conversación y luego abrirnos a nuevas instancias de participación que puedan alimentar esa posibilidad. Yo creo que en este proceso de construcción de espacios de memoria, después de 40, 30 años de que sucedieron los hechos, siempre es un proceso muy conflictivo y el taller vuelve a mostrar cuáles son esos conflictos, es decir, la memoria de la víctima, la memoria de los sujetos políticos, una memoria para el presente, por lo tanto se rescata más bien la esperanza, los derechos humanos. Probablemente cualquier museografía que se elija siempre van a haber críticas, etc. Creo que lo que se pudo aprender del proceso Cañete es que efectivamente para que estos proyectos tengan legitimidad se necesita apostar por procesos de larga duración, 3 años, 4 años. Acá los colectivos tienen esta concepción, esta visión de que esta memoria tiene que tener sentido en el presente. Y yo creo que eso es un punto súper importante y que no necesariamente es fácil de lograr, porque aquí lo que ocurrió y sobre lo que se hace memoria es algo que efectivamente ocurrió hace muchos años atrás en un contexto político muy distinto del que hay actualmente. El colectivo está bastante afiatado por lo que veo, ¿ya? Y eso es súper importante para los logros que se quieren conseguir. Pero no obstante eso, igual hay que seguir conversando la idea porque hay muchas cosas que hay que aterrizar todavía. La discusión del objeto al sujeto, del sujeto como tal, a quien ponemos al centro no es menor. A nosotros nos costó muchísimo poder trabajar eso. Por lo tanto, donde hay una línea editorial como la de ustedes, que es parte de la historia de este Chile profundo que igual que nosotros en el sur tratamos de que no sea tan profundo, sino que sea ya más evidente. Hay que trabajarlo con mucho ahínco, con mucho sazón, por decirlo de alguna manera. La cosa es que llegue y que se perpetúe de una manera en que estas cosas no se vuelvan a repetir.